sé si ustedes reflexionaron, supongo que sí, ¿no? Alguna vez sobre esta realidad, ¿no? Ustedes van a la urna con mucha ilusión. Ustedes depositen el voto a favor de aquella fuerza política en la que ustedes creen, por la razón que sea. Pero en todo caso ustedes depositen el voto pensando que eso es un instrumento para favorecer la su vida cotidiana, su trabajo, su sanidad, el futuro de los sus fíos, en fin, lo que sea, ¿no? Yo no sé si se dan ustedes cuenta, repito, creo que sí, que habrán reflexionado sobre ello, de que después esos partidos, cuando os toca votar a favor de determinadas cosas para Asturias, pues no voten a favor. Cuando os toca votar a favor de cosas que fan daño a Asturias, pues voten a favor de cosas que os dan daño a Asturias. O cuando se trata de reclamar dinero para Asturias, o que ellos acaben las carreteras, o los trenes, en fin. Si ellos gobiernan aquí en Madrid, callen como afogados todos ellos. Yo creo que ustedes reflexionaron de sobra sobre esta cuestión, ¿no? Ustedes, en realidad, muchos de ustedes están entregando el voto a partidos que son sumisos a Madrid. Que lo que os importa no son ustedes. No, lo que os importa son sus, déjeme decirlo, señoritos de Madrid. Bueno, yo creo que ahora, después de que ya reflexionaron tantas veces sobre ello, y vieron que su voto en realidad convierte en un instrumento contra ustedes deben dar el siguiente paso. Y ya cambiar el sentido de su voto en otra dirección para que se convierta en un instrumento distinto.